Anna Maria Schluter va néixer a Barcelona, filla de pare berlinès i mare barcelonesa. Va viure des dels 2 fins als 10 anys a Alemanya i va estudiar a les universitats de Barcelona, d'Alemanya i dels Països Baixos. Va conèixer el Zen l'any 76 de la mà d'Enomiya Lasal i l'any 85 va ser nomenada mestre Zen per Yamada Koun Roshi a Kamakura. Ha traduït llibres clau del budisme zen com els reculls de koans comentats per Yamada Roshi, entre molts altres. I també ha escrit llibres sobre zen com El verdadero vacío, la maravilla de las cosas, Atrévete con el dragón vivo i Guia del caminante, a part de comentaris de contes populars recollits pels germans Grimm. Viu al Zendo Betania a Brihuega, a Guadalajara, que va fundar l'any 86 i que es va construir amb l'ajuda dels seus deixebles. El pare Lasal va beneir el terreny l'any 86 i va posar la primera pedra el 1988 per la sala del Zen. ¿Sí? Sí, muy bien. Ana María, tú eres cristiana consagrada y maestra Zen. ¿Cómo combina esto? Pues en mí sin problema, ningún problema. Pero es que además desde 1965, pues han empezado a practicar Zen muchos cristianos en todo el mundo. Es que en ese año se promulgaron 2 documentos en Roma, el uno que se llama Nostra Aetate, en que se dice, por ejemplo, que con prudencia y caridad, mediante diálogo y colaboración, los cristianos católicos en este caso reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que hay en otras religiones. Bueno, eso es lo que hago, o intento hacer, no es ninguna otra cosa. Y luego hay otro texto en otro documento que se llama Adientes, también del concilio, en que ha colaborado el padre Lasal, por cierto, con otros jesuitas de la Universidad Sofía de Tokio, en que se dice que consideremos atentamente el modo de asumir a la vida religiosa cristiana las tradiciones ascéticas y contemplativas, salto algo, que de las antiguas culturas que de antes de la proclamación del Evangelio. Y lo malo es que ese texto al principio se tradujo mal, no sé si todos, pero en alguna editorial sí. En lugar de decir asumir, por ejemplo, el Zen o el yoga, que se hablaba de eso en la primera redacción, aquí es más abierto, también se puede referir a los mayas, por ejemplo, que de hecho se ha hecho con don Samuel Ruiz. Han dicho aplicar, y eso es lo que abunda. Se aplican elementos sueltos del Zen a lo de siempre de aquí, y eso no es la intención. Cuando estuve una de las veces que estuve con Yamada Koun Roshi en Kamakura, vino el provincial jesuita de Indonesia para conocerle a él, y Yamada Koun me dijo que le acompañara un poco por Kamakura y fuimos al Daibutsu, esa estatua enorme del Buda preciosa, y está en un parque. Antes estaba dentro de un edificio que se vino abajo en un terremoto, y estando delante de esta estatua yo dije, la verdad es que siento cada vez más agradecimiento ante este hombre, el Buda, que ha hecho bien a tantos millones de personas y ahora incluso nos inspira a los cristianos. Y entonces este provincial jesuita de Indonesia me dijo, eso es lo que quería el concilio, eso es lo que quería, que valoráramos sinceramente las otras religiones y los bienes que encierran. Bueno, pues eso es lo que intentamos hacer aquí. No estamos haciendo Zen cristiano ni cristianismo Zen, sino que estamos intentando un diálogo
dentro de nosotros un diálogo intrarreligioso, también inter, pero sobre todo dentro de las personas. Y claro, eso significa conocer mejor el Zen también con su trasfondo, etc. Por ejemplo, una colega mía, de cuando nos estábamos formando en Kamakura con Yamada Kun Roshi, Rosalind Stone, que ya ha muerto, una canadiense que era budista y que vino aquí porque éramos colegas y amigas y quería conocer el Zendo. Y luego me dijo, está clarísimo que esto es el Zen que enseñaba Yamada Kun Roshi, pero hay un Christian undertone, algo cristiano en el ambiente, y eso es lo que hacemos, es Zen, pero en un contexto cristiano, un ambiente cristiano, que vete a saber en qué consiste este Christian undertone o este contexto cristiano, pero es algo que resuma eso. Eso es lo que hacemos. Y aquí el Zen y el cristiano, bueno, ¿cómo se manifiesta lo cristiano explícitamente? Pues en un momento de liturgia cristiana, media hora por la tarde, allí sobre todo, en que se explica el Evangelio desde el silencio, y eso sí lo hay explícito, y allí no todo el mundo tiene que venir, pero a veces incluso los que al principio a lo mejor no venían les interesa, porque oyen el Evangelio explicado desde una fuente más contemplativa, desde el silencio, y suena muy diferente y les da la sensación de que nunca lo habían oído. Es muy curioso. Aquí tenemos en el terreno un olivo muy curioso, un olivo que trajo alguien cuando aquí no había casi árboles, y este olivo llevaba dentro una pequeña plantita de roble que no sacamos, la dejamos allí, nos lo fijamos quizá, y se ha hecho grande, y ahora está el roble sobresaliendo del olivo, y el olivo y los dos viven juntos y están perfectamente. El roble es roble, el olivo es olivo, pero juntos en la misma tierra. Y aquí es una tierra, el suelo humano, la humanidad, lo humano en cada uno de nosotros, y conviven Zen, que viene del budismo, y fe cristiana, y cada uno es lo que es. Fuiste la traductora y la asistente de Enomilla Lassalle en todas sus visitas a España. Cuando fue a Barcelona a dar unas conferencias en el Fórum Vergés, en el año 79 y 81, tú también estabas allí, pues. Sí, estaba allí. Sí, es que desde que vino a España la primera vez, pues yo había hecho un sesshin, muy mal hecho por mi parte todavía, porque no tenía ni idea con él, en Alemania, y cuando me enteré allí de que iba a dar un sesshin en Los Molinos, cerca de Madrid, me ofrecí de traductora. Y además, como yo había estado en un sesshin, aunque no lo pude hacer bien porque no tenía ni idea, pero sí sabía cómo se hacía. Y entonces me ofrecí a las que llevaban la casa de retiro en Los Molinos, cerca de Madrid, por si necesitaban una traductora y alguien que pudiera organizar aquello con ellas. Y así es como empezó la cosa. Desde entonces siempre he traducido al padre Lassalle en todas partes, en todos los sessions que ha dado aquí en Bilbao y en las conferencias que ha dado también en Madrid y Bilbao, y esas dos en el Fórum Vergés de Barcelona. Uh-huh. Sí, efectivamente, así. Y alguna conferencia incluso ha dado aquí en Brihuega sobre Hiroshima y la paz. Tú fuiste mi primera maestra Zen en la década de los 80 en Barcelona. Tú viniste a Barcelona a dar introducciones y luego también, cuando ya fuiste maestra, a partir del año 85, también dabas sessions. Sí. ¿Me puedes hablar un poco de cómo iban estas introducciones, los sessions? Sí, pues la primera la di en Sant Cugat, sería el 78 o 78 quizá, en Sant Cugat,
un fin de semana en que por la mañana del sábado se enseña sobre todo a cómo sentarse y luego también a cómo andar. Pero también hay una explicación luego ya hecho de qué se ha hecho y cómo se ha hecho y por qué. Entonces la primera exposición es sobre la sentada, cómo hay que sentarse, que la importancia de la vertical, de la postura firme en el suelo. Lo segundo, la respiración natural, tendiendo a que al ponerse natural se coloque cada vez más en el abdomen y no aquí arriba. Y la actitud interior. Y la actitud interior es de no entretenerse con nada. Y allí voy a recurrir, aunque allí no lo hice seguramente así, como lo explica el sexto patriarca Zen de China, que murió en el 713, porque es muy evidente. Dice, la actitud interior es muso, que quiere decir no objeto. O sea, no pongo delante una vela o una flor para contemplarla, ¿no? O un texto, nada, ningún objeto. Segundo, munen, que quiere decir algo que pasa por la mente. No detenerse en nada de lo que pasa por la mente, ni sea bueno, o sea malo, o sea tonto, o sea listo, ninguna cosa, ni sublime, ni de zen o de otra cosa. Y tercero, muchu, no instalarse en nada, o sea, no estar, por ejemplo, toda una sentada con un sentimiento, por muy sublime que sea, sino libre de todo eso, atándose a la respiración para no quedarse enganchado a ninguna cosa que viene por fuera o por dentro. El segundo bloque es ¿qué pasa cuando hago eso? Porque se producen efectos y esos hay que comentarlos, porque algunos además son un poco raros a veces y pueden, por ejemplo, si uno empieza a oler algo que no está allí, puede pensar, me estoy volviendo loco, ¿qué me pasa? Por ejemplo, recuerdo una señora que siempre recordaba el sabor de un flan que hacía su abuelita cuando ella era pequeña, o otras cosas parecidas, o alguien oye una bomba cuando no hay ninguna bomba. Y eso hay que poderlo comentar y además luego acompañar sobre todo. O sea, los efectos, es muy importante. Muchas cosas que son ilusorias, completamente ilusorias, que se llaman makyo, un mundo de lo ilusorio, un mundo de los demonios, de lo fantástico. Y luego el tercer bloque va a los frutos. ¿Qué frutos lleva eso? A lo mejor ya algunos se ha tratado antes, en la anterior exposición. El primer fruto de todos es lo que se llama yoriki, la fortaleza que produce el asentarse. Porque lo que se produce en eso es un irse asentando. Y así se escribe yo, el irse asentando. En mi casa, bajar y hacer pie. Eso es lo que pasa cuando hago zazen, que no es meditación, por lo tanto, porque no hay objeto de nada. Y el segundo fruto puede ser chie, que es que se saborean más los colores, se saborean más los sonidos, se saborea más también la comida. O sea, es como si se hubiera despejado un poco todo lo que me llega, eso es chie, y luego el definitivo que es llegar a despertar. No se puede explicar porque si no se ha bebido el licor Kalisai no se puede explicar. Aunque le digas que lleva tales y tales hierbas, no sirve. Entonces, pues se dice lo que se puede sobre eso. Esos son los 3 bloques de la introducción. Me has comentado antes que diste la primera introducción en Sant Cugat. Luego también, ¿verdad que diste una introducción a las filipenses de la calle Lincoln? Sí. En lugar de hacerlo, como he dicho antes, como en Sant Cugat,
Fueron 3 tardes seguidas, los 3 bloques en 3 tardes seguidas, no en fin de semana. Y esto marcó un antes y un después para las filipenses, ¿no? Sí, eso mucho. Gracias a Raimunda Estiles, efectivamente, porque prácticamente todas ellas empezaron a practicar zazen. Y entonces lo hacíamos en Hostalets de Balañá. Bueno, en primero, sí, Hostalets de Balañá. Y también en la Gleba yo creo que ya eran solo sessions. ¿Y en Palau Tordera? Y Palau Tordera, claro. Sí, Palau Tordera sobre todo. Las introducciones sobre todo en Palau Tordera. Y las introducciones que di fue hasta el 87, o sea, unos 10 años, porque luego ya nombré a alguien que podía darlas del mismo grupo, de las filipenses. ¿Y tú te pusiste a dar sessions solo? Sí, entonces yo solo daba sessions ya, daba 3 sessions al año, y eso duró hasta el 80 o cuánto sería. ¿El 92 quizá? 92, cuando ya nombré a alguien maestra del grupo de las filipenses, y para que pudiera ella dar los sessions, y yo me retiraba entonces de estos lugares donde nombraba a alguien, como me retiré del País Vasco y de Aragón, por ejemplo. Yo me retiraba entonces para que la gente lo tuviera más cerca. Si a pesar de tenerlo cerca querían seguir viniendo conmigo, no había problema, pero la mayoría naturalmente optaba por lo que estaba más a mano. Y entonces dejaste de acudir tanto a Cataluña, ¿no? Sí, seguía yendo porque mi familia es de allí, y yo seguía viendo a mi familia hasta que se murieron mis padres, que ya entramos prácticamente en el 2000. Mi madre en el 2001, mi padre un poco antes, 5 años antes. Pero yo seguía yendo a Barcelona y mi familia sigue viviendo, no mis padres, pero el resto de la familia sigue viviendo en Barcelona. Sí. ¿Y verdad que también participaste en estos años ya posteriores, ya bastante después, en el Parlament de las Religions, el Parlament Mundial de las Religions? Sí, efectivamente, hubo uno de estos parlamentos, no sé si el cuarto o el cual, en el año 2005, y allí participé, tomé parte, y allí hicimos varias cosas. O sea, se dio una introducción de Zendo Betania en el Parlamento de las Religiones, y yo tuve una exposición allí, una exposición bastante larga, que tiene que ver con el Zen. Bueno, es muy largo de explicar, pero tuve una exposición bastante larga. Eso fue en el Parlamento de las Religiones, sí. Y también participaste en un acontecimiento que hubo en Barcelona o en Montserrat. En el año 17, ¿no? Sí, esto fue uno de los encuentros que tienen periódicamente European Network of Buddhist Christian Studies, o sea, Red Europea de Estudios Budistas Cristianos. Y esto tuvo lugar en el Montserrat, efectivamente, este año. Aquel año, 17, este año del 2024 ha tenido lugar en Alemania, y siempre tiene, o sea, rotativo, ¿no? Pero aquel año fue en el Montserrat. Sí, fue en el Montserrat. Que sí, que en Montserrat para mí es algo muy especial, porque allí en el 43 estuvimos de visita a mi abuelita enferma en Barcelona, en medio de la Guerra Mundial. Estando en Alemania, pues pudimos visitarla, y mis tíos abuelos siempre subían a Montserrat, y allí vivía algo que dije, para eso quiero vivir. Y eso, siempre que voy a Montserrat, pues lo recuerdo naturalmente. De allí pues viene todo lo que he hecho luego. Y bueno, pues sí, ahí estuvimos. No me acuerdo mucho de detalles. Sí, me acuerdo de uno que
que este año también ha aparecido en Alemania, que no tiene mucha simpatía por la Sambuceola, por todo esto que viene de Yamada Roshi. Él siempre está ahí. Sí, es una persona que tiene visiones muy buenas, ¿sí? Que tiene conocimientos, muchos conocimientos, pero bueno, no congenia mucho con eso. Bueno, yo recuerdo un session que hice contigo en Montserrat. Sí, una introducción sería. Ah, seguramente. Una introducción porque el abad Cassio Just tenía interés en conocerlo, pero como abad no le era tan fácil irse un fin de semana a otro sitio, como a Palau Tudela, por ejemplo, y entonces pues se organizó una vez una introducción en el Montserrat y estuvo Cassio Just pues participando parcialmente porque claro, le llamaban también de otros sitios. Pues, ¿hay algo que quieras añadir? Bueno, que siempre me ha interesado que se conocieran, que los que practicaban Zen conmigo conocieran el trasfondo del Zen. Por eso también organicé viajes. A China y a Japón. Sí, el primero fue solo a Japón en 1982 y fuimos a ver el Sanun Zendo de Yamada Kun Roshi y Shimeikutsu, el primer centro Zen creado por un cristiano que era el Padre Lasal. El 85 fue a raíz de mi nombramiento como maestra Zen y allí también fuimos a la vuelta a China. Pasamos por China, por los lugares de Eno, del sexto patriarca, del que en realidad viene todo el Zen que conocemos hoy en día. Y luego en el 93, otra vez, bueno, en todos estos viajes había alguien de Barcelona, una o dos personas, o quizá incluso en el tercero más, pero en el 93 fuimos desde luego a Shimeikutsu y Kamakura, pero también fuimos a Hoshinji, que es el templo o monasterio donde era abad Harada Roshi. Y toda esa línea aquí de Zendo Betania viene parte de Harada Roshi, que era un abad soto que incorporó elementos de Rinzai. Le sucedió Yasutani, que le dio estructura jurídica ya de laicos, porque lo anterior es todo de monasterios, la transmisión. Y después de Yasutani, pues viene Yamada Roshi, que ya no se había ordenado ni siquiera monje, Yasutani sí, pero Yamada no. Y pues fuimos a ver también el monasterio de Harada Roshi y también fuimos a Hiroshima, donde hay muchos recuerdos de Padre Lasal porque él estuvo en la bomba atómica. Y ahí hay, bueno, pues al lado de Hiroshima estaba el noviciado de los jesuitas donde estaba Rupe, y gracias a un pastor protestante algunos se pudieron salvar en un barco que él tenía por uno de los ramos del río y llegar hasta donde estaba Rupe. Y a Rupe, como tenía estudios de médico muy avanzados, prácticamente lo era, pues curó a mucha gente sin prácticamente nada, pero como él sabía de cosas, pues y allí estuvo el Padre Lasal y allí le curaron, porque estaba todo lleno de cristales de arriba abajo, de la casa que se había quedado encima. Estuvimos en Shimeikutsu. Esto fue el tercer viaje. Pues muchas gracias. Nada, con mucho gusto. Ha sido un verdadero placer estar aquí en este espacio tan mágico que habéis construido. Hombre, quizá no está de más decir una cosa, que ese espacio, ¿cómo lo hemos encontrado? Pues a través de una amiga, bueno, nos habíamos perdido de vista durante 30 años, que habíamos estado estudiando juntas en Barcelona, filosofía y letras, la rama de pedagogía, y resulta que su padre había sido médico de Brihuega, y a través de ella hemos encontrado este terreno, pero hacía 30 años que no nos habíamos visto. Qué magia tiene la vida. Eso es curioso, ¿no? Sí.
pero también pasa por Barcelona. Pues muchísimas gracias. Encantada.